Buenos días, mi nombre es José Manuel Pérez, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y el día de hoy vamos a realizar este video para la evaluación a cargo del docente en línea. El tema que vamos a realizar el día de hoy es sobre la futilidad médica. Según Greenberg y Vilma, consideran futilidad como aquella cualidad del acto médico cuya aplicación a un enfermo está desaconsejada porque es clínicamente ineficaz. Esto quiere decir que no mejora el proceso de la enfermedad, no mejora el pronóstico, los síntomas o las enfermedades intercurrentes, o porque previsiblemente producen perjuicios para la persona, los familiares, problemas económicos o sociales y pues es desproporcional el beneficio que puede llegar a generar en comparación pues con el daño. Los cuidados paliativos, por su parte, son una especialidad médica que utilizan varios profesionales de la salud para ayudar con las necesidades físicas, emocionales y espirituales que enfrentan los pacientes que tienen una enfermedad grave o potencialmente mortal. Para ir entrando un poquito en el contexto de lo que vamos a hablar, vamos a ver estas definiciones, donde decimos que enfermedad terminal, pues esta enfermedad es avanzada, progresiva e incurable, sin posibilidades de respuesta a algún tratamiento, con un pronóstico de supervivencia inferior a 6 meses, que se acompaña de múltiples síntomas variables y multifactoriales. La enfermedad terminal oncológica es terminal donde se ha comprobado que la histología del tumor no ejerce ninguna influencia sobre la supervivencia del paciente. Situación de últimos días o agonía es el proceso final de muchas enfermedades en las que la vida se extingue gradualmente. Para este ejercicio o esta actividad vamos a tomar como referencia a un paciente terminal con un problema clínico de EPOC o con una enfermedad de EPOC, donde pues bueno, vemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC es un término utilizado para describir un grupo de enfermedades que se caracterizan por la obstrucción del flujo de aire en la vía aérea inferior, incluyendo dentro de estas enfermedades el enfisema, la bronquitis crónica y el asma. Bien, el personal SEM puede ser llamado a alguna emergencia para ayudar a un paciente en estado terminal que recibe cuidados paliativos. Estos enfoques de tratamiento se centran en mejorar la comodidad del paciente en general, en lugar de tratar de manera agresiva los procesos de la enfermedad subyacente. Aquí como etiología del EPOC podemos decir que se trata de una obstrucción crónica de flujo aéreo, por lo general progresivo y parcialmente reversible, asociado a una reacción inflamatoria pulmonar persistente, principalmente por una fuente de humo de cigarrillo o de leña, que puede o no estar acompañado de síntomas, exacerbaciones y enfermedades extrapulmonares. ¿Cómo vamos a clasificar el tema del EPOC? Pues bueno, el enfisema y la bronquitis crónica son dos entidades de presentación del EPOC y son casi siempre el resultado del consumo prolongado de tabaco, aunque pues también podemos señalar que la EPOC de no fumadores es común en las personas de edad avanzada. Dentro de la clasificación del EPOC vamos a usar esta escala de Disnea para ver cómo el desarrollo de esta enfermedad va a ir causando diferentes grados de problemas respiratorios conforme el paciente pues va empeorando. El grado 0 nos dice que el ahogo o la falta de aire ante el ejercicio intenso, que el ejercicio puede ser alguna actividad física o laboral que demande una actividad física extenuante, pues en este caso solamente bajo ese esfuerzo va a generar la falta de aire. Eh, Voy a mencionar solamente uno o dos para no extendernos tanto. El grado número 2, el ahogo o la falta de aire que le hace caminar a un paciente, a una persona en lo plano, la hace caminar más despacio que otra persona sana de su misma edad. O bien hace que la persona se detenga por disnea al caminar a su propio paso en el piso plano. Como ejemplo, al grado número 4, pues aquí el ahogo o la falta de aire se presenta al vestirse. Aquí pues podemos ver que ya una actividad tan simple como es el vestirse por sí mismo, pues ya va a generar una dificultad grande en el paciente.
y esto obviamente pues va a limitar muchas de sus actividades y pues es casi imposible que le permita salir de casa. El cuadro clínico se caracteriza por presentar periodos asintomáticos que puede durar varios años antes de la aparición de un síntoma u obstrucción del flujo de aire. La disnea, tos, expectoración son los síntomas cardinales. Cuando la enfermedad progresa, aumenta la intensidad de estos síntomas y se hace frecuente la presencia de sibilancias. La disnea de esfuerzo es el motivo de consulta más frecuente y en general esto se asocia a un diagnóstico tardío de la enfermedad. El diagnóstico prehospitalario, pues bueno, en este tipo de casos los pacientes por lo general ya tienen un diagnóstico preestablecido con la enfermedad. Su diagnóstico, pues bueno, pudo haber sido ya, establecido algunos meses o incluso algunos años antes, por lo que será necesario valorar el estado actual del paciente cuando vamos a atenderlo de forma prehospitalaria. Hay que hacer una revisión de signos vitales en general y nos enfocaremos en la cuestión de la saturación de oxígeno, la severidad de la disnea con la escala que vimos anteriormente y la frecuencia cardíaca, pues para ver qué tanto está trabajando el sistema cardiovascular en conjunto con el aparato respiratorio y ver cuál es la condición actual en ese momento del paciente. Con una anamnesis completa del paciente sabremos desde cuándo tiene su diagnóstico, si tiene alguna otra patología agregada y las recomendaciones de su médico tratante. Aquí ya nos podemos ir dando cuenta si por medio de alguna recomendación médica el paciente ya tiene la indicación de permanecer en su casa y que no esté yendo o ingresando de forma recurrente a la sala de urgencias de algún servicio médico. Para el manejo prehospitalario debemos asegurarnos de que el paciente ya ha sido asignado con algún criterio médico para que pueda ser manejado de manera domiciliaria. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que el médico que ya conoce al paciente le explica a los familiares que estar dentro de un hospital pues ya no le va a beneficiar, ya no le va a causar ninguna mejoría y que solamente le están tratando los síntomas, pues el médico les puede dar esa opción de que puedes continuar con un tratamiento sintomático en su domicilio, administrado por alguna persona o algún profesional que pueda dar esta asistencia de manera eficiente. El control y administración de medicamentos para el manejo sintomático, pues tal vez para la familia pueda ser ya más cómodo tener a su familiar en casa, donde todos los familiares pues pueden estar cerca de él y estar al pendiente y que no necesariamente tenga que estar en un hospital donde a lo mejor solamente se permite estar a un solo familiar y que esto pues va a generar algún tipo de fatiga tanto en el paciente como en la familia que los está cuidando. Entonces pues debemos de revisar todos los signos vitales del paciente. Todos estos se valoran de forma conjunta y se debe controlar según la necesidad. Pero el signo o síntoma más crítico a la valoración del paciente con la EPOC pues es la respiración y la saturación de oxígeno. Es ahí donde pues podemos nosotros enfocarnos un poquito para mejorar la condición clínica. En la EPOC, así como en el asma, por lo general se pueden usar casi los mismos medicamentos. Vamos a mencionar aquí algunos que son broncodilatadores de acción corta, donde como ejemplo podemos mencionar el salbutamol. Este es un medicamento beta 2 adrenérgico que su presentación es de 100 microgramos por microlitro por cada inhalación. La dosis media es de 200 microgramos cada 4 a 6 horas, donde la vida media pues es igual de 4 a 6 horas. Las indicaciones de los broncodilatadores, pues bueno, los broncodilatadores adrenérgicos beta 2 por ser de acción corta se usan como medicamentos de rescate, solamente ante una crisis o un proceso agudo de síntomas. Los de acción intermedia se usan para prevenir y los de acción larga se usan más concretamente para el tratamiento del EPOC. Algunas contraindicaciones, pues bueno, están contraindicados en hipopotasemia o cardiopatías. Otro medicamento es el ipratropio, donde la presentación es de 20 microgramos por mililitro por vía de inhalación. La dosis media es de 40 a 80 microgramos cada 6 a 8 horas y la vida media
es de igual manera de cada 6 a 8 horas. Los broncodilatadores de acción prolongada mencionamos dos, el salmeterol, donde la presentación es de 25 a 50 microgramos por inhalación. La dosis media indicada es de 50 microgramos cada 12 horas y la vida media supera ahí ligeramente las 12 horas. El indacaterol, la presentación es de 150 a 300 microgramos por inhalación. La dosis media es de 150 a 300 microgramos cada 24 horas y pues la vida media supera o es mayor a estas 24 horas. Contraindicaciones de estos medicamentos, las alergias o la hipersensibilidad a los componentes de los fármacos que se vayan a administrar. Siempre hay que tomar en cuenta este dato para no llegar a causar algún efecto negativo en los pacientes. La hipersensibilidad al salbutamol o algunos de sus excipientes. Como precauciones, pues debemos de considerar que las soluciones para inhalación en envases a presión contienen lactosa. Precaución en pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactosa del LAP o pacientes con mala absorción de glucosa o galactosa. Dentro de ya el manejo concreto de cuidados paliativos del profesional de medicina prehospitalaria, debemos considerar dos grandes factores. El primero principalmente es enfocado en el paciente, donde debemos de atender todas sus necesidades. Una vez que ya atendimos todas las cuestiones clínicas, como se mencionó en las diapositivas anteriores, la cuestión sintomática de la respiración, temperatura, frecuencia cardíaca, todo lo que viene a ser una alteración de signos vitales, cuando estas ya han sido resueltas, debemos de enfocarnos en otros cuidados que también son muy importantes. Por ejemplo, lo que son la prevención de lesiones adicionales. Cuando el paciente ya no tiene una movilidad donde no se puede mover por sí solo, es necesario prevenir las úlceras por presión. Para esto es necesario estarlo movilizando cada 2 o 3 horas, dependiendo de la condición del paciente, para que pues todas las partes de la piel sigan teniendo una buena circulación y evitar las lesiones ulcerosas. También, si el paciente tiene todavía movilidad parcial o que todavía tiene algo de fuerza para moverse por sí solo, es necesario la asistencia para prevenir caídas. Las caídas son uno de los principales factores que agudizan los problemas de salud de los pacientes porque generalmente llegan a causar fracturas donde definitivamente van a postrar a un paciente en cama y un paciente que ya no se mueve de la cama se llega a deteriorar más rápido. Otra de las condiciones que también son muy importantes pues es el manejo de la higiene del paciente. En muchos casos los pacientes y más cuando son adultos mayores llegan a tener un descuido por parte de la familia donde el paciente si se ha hecho del baño ya sea orina o heces pues pasan varias horas con los pañales que no se cambian y esto llega a generar pues también una incomodidad o malestar para el paciente que tal vez no lo expresa pero obviamente ya no está teniendo una comodidad aparte de todos sus problemas de salud que ya tiene pues esto va a generar otro tipo de complicaciones que a lo mejor son menores pero que bien o mal afectan lo que es la condición general del paciente. Que el pañal esté húmedo por muchas horas pues va a generar daños en la piel y no se diga si hay heces y más aún si dentro o cerca de lo que son los glúteos están generando úlceras, pues todo esto va a complicar la condición del paciente pudiendo causar dolor en las lesiones ulcerosas, puede llegar a causar infecciones que van a complicar la estabilidad del paciente y aparte pues más que nada la comodidad. Entonces debemos de ser muy claros con los familiares en qué tienen que poner atención. El paciente se tiene que estar aseando de forma frecuente, la ropa de cama debe estar limpia, no debe estar húmeda, la temperatura ahí dentro de la habitación pues debe ser acorde a la necesidad del paciente, igual que pues bueno el cuidado específico de la ropa que se le pone.
evitar que se acumulen malos olores, para que todo esto pues pueda generar un ambiente más cómodo para la persona enferma. Aquí tenemos una tabla del lado izquierdo de cómo se lleva a cabo la evolución clínica de los pacientes con enfermedades en etapa terminal. Dentro del mismo cuadrito, obviamente, ambas, tanto del lado izquierdo como derecho del primer cuadro, las flechas rojas, todo es normal, solamente que alguna evolución llega a ser más frecuente que la otra en diferentes tipos de paciente. La evaluación clínica frecuente pues va desde la somnolencia, el letargo, la obnubilación del paciente, esto quiere decir que el paciente ya pierde de forma momentánea el estado de conciencia o de percepción del ambiente externo, y pues bueno, ya no se da cuenta de muchas de esas cosas que pasan a su alrededor. Viene después el semicoma, el coma y la muerte. Dentro del mismo cuadro del lado derecho, la evaluación clínica infrecuente. Esto pues no se presenta de manera regular o es en menos ocasiones. Llega a generar pacientes con inquietud, confusión, temblores, alucinaciones, delirio, sacudidas mioclónicas, convulsiones, para llegar también al semicoma, el coma y la muerte. Aquí del lado derecho, donde tenemos ya el cuadro con línea azul, el cuadro 10-5, aquí se mencionan algunas de las etapas de la evolución del paciente, algunas complicaciones que se pueden dar con estas etapas, y se mencionan también las preocupaciones directas de la familia. Y del lado derecho, al extremo derecho, se dan algunas recomendaciones que el profesional de la salud debe de platicar con la familia, pues para tranquilizarlo. Que también pues es importante poner atención a las necesidades de la familia una vez que ya se han cubierto las necesidades del paciente. Aquí vamos a mencionar solamente algunos ejemplos. Hay muchos, pero para no extendernos tanto vamos a manejar solamente algunos. La fatiga profunda, ¿qué complicaciones puede llegar a generar? Pues bueno, el paciente va a estar confinado a la cama con desarrollo de úlceras por decúbito que tienden a la infección, el mal olor y el dolor, así como dolor articular. La familia le preocupa pues que el paciente es perezoso y se rinde, y por lo general la familia quiere tratar de recuperar esa actividad del paciente, pero aquí al lado derecho en las recomendaciones pues debemos asegurarle a la familia y a los cuidadores que la fatiga terminal no responde ya a ninguna intervención, y esto pues no se debe de rechazar. Hay que usar un colchón de aire si es necesario. Otro ejemplo es la anorexia. Las complicaciones pues ya directamente no hay ninguna. Los familiares pues pueden tener la preocupación del que el paciente se rinde, padecerá hambre y morirá por inanición. Aquí hay que explicarles a los familiares y cuidadores que el paciente no come porque está muriendo. El ayuno al final de la vida no causa sufrimiento o muerte. La alimentación forzada, ya sea oral, parenteral o enteral, no reduce los síntomas ni prolonga la vida. Otros ejemplos que tenemos es la deshidratación. ¿Qué complicaciones nos va a generar? Pues obviamente nos va a generar resequedad en las mucosas. Las preocupaciones de los familiares van a hacer que el paciente tendrá sed y morirá por deshidratación. Aquí debemos asegurarles que la deshidratación al final de la vida no causa sufrimiento, porque los pacientes pierden la conciencia antes de tener percepción de los síntomas. La hidratación intravenosa puede agravar la disnea por edema pulmonar o periférico, además de que prolonga el proceso de muerte. Como último ejemplo, nos brincamos hasta los estertores de muerte o respiración ruidosa, que está aquí del lado derecho. No hay alguna complicación específica, pero la preocupación de los familiares es de que el paciente se atraganta y se sofoca. Debemos de tranquilizar a los familiares y explicarles que las secreciones se dan normalmente en lo que es la orofaringe o bucofaringe, y que el paciente no se ahoga. Realmente ya esto no es percibido por el paciente. Algo que puede ayudar pues es reducir las secreciones con escopolamina en sus dosis de 0.2 a 0.4 miligramos subcutáneos, son parches, cada 4 horas, o bien de 1 a 3 parches cada 3 días. Cambiar la posición del paciente permite el drenaje de secreciones.
y no hay que aspirar. La aspiración causa molestia al paciente y a la familia y casi siempre es ineficaz. Les dejo mis conclusiones. Es muy importante ser empáticos con la familia y los pacientes. El proceso que se lleva al final de la vida de un ser querido es difícil y se debe tener el tacto como profesionales de la salud para poder dar la información necesaria a los familiares con las palabras correctas y adecuadas y de la mejor manera que ayude a los familiares a llevar este proceso. Pues bueno, eso es todo de mi parte. Espero haber cubierto todos los puntos solicitados en la actividad. Quedo al pendiente de la valoración. Muchas gracias y hasta luego.